Muy buenas noches, amigos. Para el día de hoy yo tenía pensado, programado, mejor dicho, hacer un video sobre la minería en el Perú. A mí me apasiona todo lo que son los recursos energéticos de mi país, así que estaba pensando hacer este programa, pero identifiqué dos videos que pueden servir de mucha utilidad para que el pueblo, para que el Perú aprecie y fundamentalmente también en los mensajes para el presidente Pedro Castillo. Estos videos, unos son de carácter internacional y el otro es un video nacional. Precisamente se refiere a las declaraciones en unos programas mineros del máximo representante o del dueño, mejor dicho, de las minas Buenaventura, minas de oro en el Perú. Nos estamos refiriendo al ingeniero Roque Benavides, precisamente. Y el otro video de carácter internacional es precisamente las declaraciones que ayer en un espacio de su mañanera el presidente de México habló de Perú y del presidente Castillo. Eso es muy importante que todos lo escuchen, amigos. Entonces, antes de pasar los videos y de hacer los comentarios correspondientes, hace falta pues hacer un recuento, un resumen muy breve de las noticias que están ocasionando ciertas reacciones en el Perú. Uno de ellos, como ya sabrán, es pues el rechazo que tuvo el Congreso al pedido de vacancia al presidente Pedro Castillo. Pues se obtuvieron 46 votos y yo diría que son muy importantes los 46 votos. Faltó muy poco para admitir a debate este pedido. Sin embargo, habrá que aclarar y repetir de que pues no iba a prosperar tampoco ningún tipo de discusión al respecto, porque pues los motivos que se aducen son anticonstitucionales. La Constitución lo dice claramente cuáles son los motivos por los cuales se puede vacar a un presidente. Muy bien, hay otro punto que ha causado, si se quiere, escándalo, y ya no nacional, sino internacional también. Las infelices declaraciones o pedidos que ha hecho la presidenta del Congreso en España, cuando se reunió con una serie de parlamentarios españoles. Pues ustedes ya lo conocen, han visto en las redes sociales, es realmente desafortunado. No hay ningún tipo de ética, de decoro, ni de respeto por el país. Entonces, saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos. Esto sí ha sido una noticia que todavía está circulando y que están en averiguaciones. Vamos a ver en qué termina, posiblemente en nada. También hay otras noticias relacionadas con el tráfico de influencias. Nos estamos refiriendo a lo que pasó con el exsecretario general de Palacio, con el ministro de Salud y sus influencias, y yo diría algunas cosas frívolas también. Pues amigos, de eso no vamos a ampliar porque aquí en este canal hacemos ciertas análisis de datos serios. Y otro de los aspectos preocupantes también se refieren a los chats del presidente, también para lo mismo, sobre la intervención directa o indirecta para los ascensos en las Fuerzas Armadas. Esto lo hemos comentado ya y hemos criticado constructivamente que es un tema de liderazgo ético, de dignidad, de sabiduría. Pero en fin, ya se hizo. Igual que se hizo lo de despachar en una casa que habitaba antes en Breña, pues ya se hizo. Espero que esto no se cometa. ¿Es un improntos? Claro que sí. ¿Es un craso error? Sí. Todo eso es criticado, más si viene del primer mandatario de la nación. Entonces, todos estos, si se quiere, errores uno tras otro, tienen que ser motivo de intervención por uno u otro ministro. Incluso el ministro de Defensa está sustentando en el Parlamento estas cosas, y yo diría innecesarias.
Mientras tanto, y esto es lo único cierto, el pueblo sigue dividido. O sea, hay alguien que logró dividir al pueblo. Entonces, esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? Ese es un reto para todos los peruanos y los dirigentes políticos, yo diría. Pues entre otras noticias muy puntuales son las que se va a discutir en el Parlamento respecto al Banco de la Nación para que amplíe sus funciones y se convierta en banca múltiple. En otras palabras, para que brinda servicios financieros como cualquier otro banco. Esto lo hemos mencionado antes también, esto sí funcionaría, es muy importante la competencia siempre que se prepare y se planifique primero en términos de infraestructura, en términos de fintech, de tecnología financiera, de tecnología de información, preparación, capacitación, etcétera. Siempre que se tenga toda esa preparación, entonces sí puede funcionar, ¿por qué no? Eso es un, si se quiere, alivio, ese es un punto subsidiario en la política económica. Y en cuanto a otra pequeña noticia, yo diría pequeña, pero de mucha repercusión mediática, es que a través del Ministerio de Defensa se ha creado una red de oficiales de integridad, amigos. Entonces, veamos qué significa esto. Y si bien es cierto que está dentro de todo lo que es la reglamentación interna del Ministerio de Defensa, sin embargo ha movido muchos comentarios en la prensa. Veamos cómo termina este tema. Y bueno, para finalizar con estas noticias que están sucediendo en Perú, hay una que en particular, y repitiendo, nos preocupa. A mí en lo personal me preocupa sobremanera. ¿A qué se refiere? Se refiere al cierre de Las Bambas. Las Bambas es una mina, es una gigantesca mina y que está gestionada por una empresa de origen chino. Ustedes sabrán que Perú, siendo un país minero, ocupa el segundo lugar en producción de cobre en el mundo. Tiene reservas minerales de muchos miles de millones de toneladas de cobre y de otros minerales. Pues el propietario de estas minas de cobre, las Bambas, es la transnacional MMG, pues pronunciado en inglés Minerals and Metals Group. Es una empresa china que inició sus operaciones en el 2005 y pues todas las contradicciones con la comunidad siempre han sucedido desde el siguiente año nada más. Ese es un tema de nunca terminar. No es un tema, este bloqueo que hay de las carreteras, lo cual ha frenado la logística de aprovisionamiento a las minas Las Bambas de materia prima, herramientas, máquinas, etcétera, etcétera. No es de hoy, desde hace muchos años atrás. Al parecer hay ausencia de liderazgo estatal, no hay quien coordine y finalmente quienes son los que determinan si funciona o no funciona la mina son los dirigentes y los que asusan a la comunidad. ¿Por qué no decirlo así claramente? Nosotros estamos de acuerdo en que las empresas deben cumplir los compromisos y los contratos, los protocolos para cuidar el medio ambiente, para resarcir de los daños a la comunidad, es decir, no contaminar ni los ríos, ni las cuencas, ni los acuíferos, ni nada. Y si cumplen todas las empresas, obviamente, qué bien, claro que sí, en todas partes del mundo existe inversión extranjera directa. Pues muchos peruanos nos preguntamos, ¿y por qué es tanto problema con la minería y en especial aquí con las Bambas? ¿Cuál es el problema detonante? Pues amigos, es un tema de intereses también de la parte dirigencial. ¿La comunidad necesita participar en la minería? Claro que sí. Entonces, por intermedio de sus dirigentes, pues reclaman cuotas de participación. Y en este caso se refiere al empleo, y el empleo de toda clase. Y fundamentalmente lo que más les interesa, y parece que ahí están los intereses muy, muy fuertes, es cómo participan los conductores de camiones, tractocamiones y similares, más camionetas, con contratos con la empresa.
Entonces la empresa cada año ofrece una y otra cosa y además ofrece también invertir cerca más o menos de 1 millón de soles en proyectos de beneficio para la comunidad. Esto es lo último que ofreció la minera Las Bambas, pero ya no se ha tenido respuesta por parte de la comunidad y las carreteras y los caminos siguen bloqueados y la minera ha tenido que advertir que va a cerrar temporalmente y luego de manera definitiva si es que no hay una solución. Con esto, amigos, ¿quién se afecta? Cuando cierra una mina, un centro de trabajo, una empresa, ¿quién se afecta? Se afecta en primer lugar la población, los trabajadores. Los empresarios pierden, y si son empresas muy grandes que cotizan en bolsa, pierden centenares de millones de dólares. Pierde el Estado porque deja de cobrar los impuestos correspondientes. Y obviamente el contexto es de caos. ¿A alguien le interesa todo este caos? Ese es un tema que hay que revisar, hay que discutirlo. ¿Dónde está la presencia del Estado? ¿Cuál es su liderazgo para evitar todas estas cosas que la comunidad necesita? Con legítimo derecho, protesta, claro que sí, pero ya se desbordan las cosas. Bueno, para terminar estas noticias mineras les tengo que decir algo antes de pasar los videos que les he mencionado. Desde octubre viene corriendo en las redes sociales un programa sobre minería exclusivamente, se llama Rumbo Minero. Es un programa muy bien montado, con muchos auspiciadores y yo diría decenas de empresas mineras que publicitan ahí, y también está auspiciado por una plataforma yo diría internacional que se denomina Digama. Tiene un alcance nacional e internacional. Lo que es valioso ahí en realidad es la información que tienen respecto a la minería, y por eso es que llamó mi atención, y sobre eso quiero hacer un análisis muy breve, porque pues cambié la idea del análisis de la minería por estos videos que también son muy importantes. Entonces yo creo que en un próximo programa hablaremos de la minería, que hay muchos datos prometedores, interesantes. Y para terminar y resumir, pues en cuanto a minería, Perú es un país minero, totalmente minero, y vamos a demostrar más adelante por qué. Ahora sí, amigos, vamos a escuchar las declaraciones de un altísimo dirigente de la minería en el Perú, y ustedes se van a dar cuenta qué significan estas palabras tan revolucionarias, yo diría, y no vayan a pensar que está postulando para ser presidente ni nada por el estilo, porque yo al escuchar me imaginé que va a postular para presidente de la República, porque sus palabras son más revolucionarias que de cualquier dirigente de izquierda. Ustedes lo van a ver en este momento. Como dices, yo repito, yo prefiero imaginarme a un micro o un pequeño empresario, a esa gente que la familia trabaja en una empresa y que también necesita estabilidad. No hay cosa más cobarde que los primeros 1000 soles o el primer millón de soles. Y en ese sentido, no estemos pensando solamente en las grandes inversiones. Entendamos que los peruanos más humildes, somos los que tenemos el derecho de tener un país que nos dé la confianza. Amigos, ustedes lo han escuchado. Estas palabras son del máximo jefe y dueño y líder de la minería peruana. Básicamente es el dueño de la empresa Buenaventura. Y no es la primera vez que se expresa de esta manera interesante. Tiene buenos argumentos. O sea, su léxico, sus palabras son muy profundas cuando habla de beneficiar al pueblo más humilde. Y yo creo que él no está postulando para ser presidente.
Lo que sí tenemos que decir es de que no solamente él, sino todos los dirigentes mineros de más alta catadura, a través de los medios digitales que tienen, dicen esto de una manera mediática e interesante, pero les falta decir la otra parte. La otra parte es en qué se va a beneficiar a las comunidades y a los trabajadores. Va a seguir lo mismo porque decir de que es bueno favorecer a los campesinos, a los trabajadores, a las comunidades, a los pequeños y microempresarios, los más humildes, eso es bueno, es importante, claro que sí, pero ¿vamos a seguir en lo mismo? Creo que esa partecita falta. Y si completa el discurso el ingeniero Roque Benavides, yo sí creo que puede ser un buen postulante para presidente de la República. Increíble. Yo no he escuchado decir palabras tan contundentes a otros dirigentes de izquierda. Eso es algo muy loable, no es la primera vez, lo dice en muchas oportunidades lo mismo. Así que vamos a ver qué sucede, y sería muy interesante, claro, que los periodistas le digan, y ingeniero Roque Benavides, y queda la otra parte, porque una moneda tiene dos caras. La primera lo está diciendo bien y muy bien, y yo sé que sí puede él, pero y la segunda parte, lo que atañe a las reivindicaciones de las comunidades, del medio ambiente, de los trabajadores, de los impuestos del Estado, eso hace falta y ya. Muy bien, bueno, así como el ingeniero Roque Benavides habla tan bien desde una perspectiva nada más, pues hay otros de talla mundial que también dicen cosas muy concretas. En esta semana que pasó, el ministro de Energía y Minas recibió nada más ni nada menos que al director general de la Hochschild Mining y su vicepresidente legal y asuntos corporativos de esta minera. Hay mucho hermetismo, nadie lo conoce, pero se filtró sus últimas palabras de este CEO de la empresa minera multinacional. Dijo: queremos que nuestros proyectos perduren. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Estas palabras tan cortas, tan sencillas, pero contundentes. Y ya lo dijeron también en Washington, en Nueva York, cuando se reunieron con el presidente Castillo. Estos grandes millonarios de la industria minera saben del rezago social de las diferentes comunidades que se han venido embalsando desde siempre. Saben que las políticas de los gobiernos corruptos han postergado sistemáticamente las justas aspiraciones de los pobres. Por eso es que cuando se dan tiempo de venir a platicar con el gobierno, las cosas son diferentes. Lo mismo sucede con esta mega empresa American Lithium de Falcán Impuno, que también tiene megaproyectos de exploración, porque estas empresas se dedican a explorar, y la exploración es la actividad minera de más alto riesgo. Sin embargo, esta empresa tan importante de propiedad canadiense no solamente quiere explorar, quiere también explotar el litio. Y están dispuestos a platicar. Y más adelante le voy a hacer mención a ustedes a una palabra tan impresionante que muchos se corren, que sale de la propia boca de los mineros, de los empresarios mineros. Me refiero a la renegociación. Ellos han criticado fuertemente la acción que tuvo la ministra del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, por haberse ido allá a Ayacucho a firmar acuerdos con dirigentes para el cierre de unas minas. Y cuando se le pregunta, obviamente, por qué del cierre de las minas, solamente se escucha diciendo de que existe un plan de cierre. A decir verdad, la función de la ministra de la Presidencia, del Consejo de Ministros, perdón, no es de ningún modo cerrar las minas, ni mucho menos. Este procedimiento es legal y le compete al Ministerio de Energía y Minas a través de SENACE y a la empresa, por supuesto.
Entonces, ¿a título de qué fue a firmar esos acuerdos? Eso critican los empresarios mineros, tanto nacionales como internacionales. Amigos, tampoco nadie explica claramente que toda empresa minera, antes de iniciar sus operaciones, se le exige por mandato de la ley que presente proyectos de impacto ambiental. Y también un plan de cierre. Quiere decir que esta es una exigencia de ley, pero eso no quiere decir o eso no significa que hay que cerrarlo ya. Es la empresa quien informa que ya no desea seguir. Entonces, tiene que el pueblo entender esto. Al Perú no se le puede perjudicar de manera fundamentalista, porque si nosotros identificamos quiénes verdaderamente son los antimineros, obviamente acá lo vamos a denunciar. Hay desde el punto de vista parlamentario una serie de proyectos de ley que se quieren discutir. Por ejemplo, uno de ellos es que quieren quitar la devolución del impuesto general a las ventas a estas empresas mineras en la fase de exploración. Mis amigos, todos los países tienen incentivos a las empresas mineras en la fase de exploración, porque esta actividad de explorar es incierta. Los dueños, los empresarios arriesgan sus finanzas porque no saben si van a encontrar o no van a encontrar el mineral. Entonces casi todos los países, y eso está estandarizado a nivel mundial, exentan, exoneran o prometen devolver el impuesto general a las ventas en este caso. No se trata de explotación, no es la actividad de explotar en donde se va a quitar la devolución, no. Este proyecto de ley quiere quitar la devolución del impuesto general a las ventas en la fase de exploración. A mí me parece un absurdo. Entonces, ¿quién es el antiminero aquí? ¿Quiénes son los que no quieren que el Perú progrese? Porque la minería es el sector más fuerte de la economía peruana. Es el que genera más de 300.000 empleos. Fácil, seamos claros. No se trata de presentar por presentar proyectos de ley sin saber las implicaciones, sin saber qué es exploración, qué es explotación minera, etcétera, etcétera. Más bien, ¿por qué no se ponen a revisar cuál es la recaudación de los impuestos año por año y identifiquen? Hay un rubro que se llama devoluciones, que es un forado millonario, donde muchísimas empresas han recibido de vuelta los impuestos que han pagado año tras año. Ahí está el dinero. Eso pónganse a revisar más bien. Entonces, mis amigos, vamos nosotros a analizar en un próximo programa precisamente esta captación de impuestos y cuánto se devuelve. Ahora sí, amigos, escuchemos el video que les he prometido, y eso sucedió ayer por la mañana en las mañaneras acá en Lima. En lo que podamos al gobierno del Perú, que está atravesando por una situación difícil. Ahí hay algo que vale la pena comentar, porque no solo es el Perú. Durante el periodo neoliberal, los dueños del mundo, porque esto no es espontáneo, no es casual, fueron creando sistemas de gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar, y que si llegaba un líder popular lo pudieran rodear y tenerlo atado. Llama la atención que en Perú, por ejemplo, con el 20% de los votos del Congreso, 20%, se acepta una solicitud para remoción del presidente. Y con el 40% se quita al presidente.
ni siquiera es el 50 más 1. Entonces, le iniciaron al mes al presidente Castillo los adversarios un procedimiento para destituirlo. Al mes de haber llegado, un mes y medio, y pasó el 20%. Y afortunadamente no llegaron al 40% en la segunda votación. Creo que necesitaban 52 votos y obtuvieron 46, o sea que estuvo cerca. Imagínense esta situación de un conservadurismo, bueno, apoyado hasta por Vargas Llosa. Una cosa irracional. Entonces, nos pidió apoyo el presidente porque toda una campaña en contra, mediática, además alentada, aparejada de la inflación que está afectando a nivel mundial, pero que allá plantean de que es solo del Perú, que es por incapacidad. Entonces fuimos, siendo muy respetuosos, pues, a apoyar, sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, en tiempos difíciles. Y fue el secretario de Hacienda, la subsecretaria de Bienestar y la encargada de proyectos de apoyo a países extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no es solo apoyar a un presidente surgido de un movimiento popular, que es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres. Y dice, cuando hablamos presidente Andrés Manuel, eso lo digo porque ayuda, o sea, no solo en México, en América Latina, en el mundo, para que vean cómo estamos todavía, cuánto atraso hay. Me dicen, me querían quitar el sombrero, que yo no entrara al Palacio o a la Cámara de Diputados con sombrero. Dije, no, voy a entrar con sombrero. Y hubo un intento para quitar el sombrero. Digo, si me quitas el sombrero, yo soy la autoridad, soy el presidente, te voy a sancionar. Y dice, ya no se atrevieron. ¿Pero qué cree que me hacen? En Lima, cuando voy caminando, los pitucos, ya tenía tiempo que no escuchaba yo ese término, pituco o pituca, es como los fifís, el equivalente. Paso y se tapan la nariz. Digo, de eso no tenemos
mejor presidente de México era un indígena zapoteco, Benito Juárez. Y las pitucas de su tiempo, cuando iban al baño decían, voy al Juárez. Todo eso lo padeció el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Entonces, es algo que sirve para entender cómo es el pensamiento reaccionario, cómo es el pensamiento conservador, el clasismo, el racismo. Afortunadamente, los pueblos están levantándose. ¿Qué palabras, amigos? Para que el presidente de México se haya detenido más de 5 minutos para hablar del presidente Pedro Castillo, es porque le importa mucho. Y hasta ha enviado a su secretario de Hacienda y Crédito Público para ver en qué puede cooperar. Porque han detectado también, en el mundo también se dan cuenta de que hace falta cuadros técnicos de nivel, que no se puede improvisar, ni se puede estar aprendiendo en la gestión de un país tan importante como es Perú. Entonces esa deferencia que ha tenido el presidente de México para Perú, hay que agradecer en realidad. Y yo diría que aquí hay que hacer una autocrítica también. Después de 4 meses, el presidente Pedro Castillo le ha solicitado un apoyo, una ayuda. Nosotros le dijimos el siguiente día que asumió el mando de presidente. Incluso aquí en México, con algunas personas, estábamos ideando cómo hacer para apoyar al presidente. Pero se encerraron en su zona de confort, vinieron las cuotas de poder, la repartija de ministerios por acá, por allá y los cargos, y se olvidaron de todos. Ya estaba todos los peruanos que estamos viviendo en el extranjero totalmente olvidados. Nadie dice absolutamente nada. Toda la herencia del gobierno de Fujimori sigue en relaciones exteriores. Entonces, amigos, estos son los 2 videos y para terminar el programa quiero mencionar de las 2 palabras que a decir de muchos es improbable escuchar en el léxico de la gran empresa minera. Una de ellas es la renegociación. Pues sí, mis amigos, en sus plataformas digitales los altos representantes de la minería hablan, sí, que es necesario renegociar, claro, pero hay que tener claro que se renegocia. Cuando ellos dicen, por ejemplo, si la mina o si el gas de Camisea, si el lote 88 aporta el 61%, o si la minería aporta el 61%, y ese es superior en 10 puntos a todos los países de la región, aquí no hay nada que renegociar. Pero claro, es su punto de vista de ellos, porque si le restan ahí los porcentajes del IGB y del selectivo al consumo, es menos. Aún así, ¿está dentro del promedio de la región? Sí, ok, no hay nada que renegociar en esa parte. Pero sí en los modos en que se calcula, por ejemplo, los márgenes de contribución, los márgenes de utilidad. En esas fórmulas sí se puede revisar y se puede renegociar. También se puede renegociar la masificación del gas, claro. El aporte de las empresas mineras, el aporte de la empresa, el cofinanciamiento o el financiamiento internacional también, ¿por qué no? Y es un cuento el que no existe demanda. Demanda sí existe. No se hicieron los ductos a tiempo, eso es correcto. Entonces, ¿cuál es esa otra palabra? La nacionalización. Para los empresarios mineros, y yo creo que para todos los empresarios de Perú, nacionalizar es sinónimo de estatizar, de expropiar. Lo que no entienden es
¿Cómo podría hacer el presidente Pedro Castillo una expropiación, una estatización con esta correlación de fuerzas? Es imposible, pero lo dicen mediáticamente. Y de esa manera confunden, claro que sí. Es la mitad de su discurso. No se puede hacer cambios estructurales con esta correlación de fuerzas, donde el Parlamento está opuesto al Ejecutivo, donde los medios de comunicación están opuestos al Ejecutivo, la oligarquía y todos, incluso algunos poderes del Estado. Es imposible hacer transformaciones así. Lo único que queda es jugar con las reglas de juego de esta democracia incipiente. Persuadir hasta que pues se llegue el momento, si es que funciona o no funciona esto de las firmas para el cambio de la Constitución, que es a mediano plazo, yo entiendo. Pero por mientras pienso que debe jugarse con las reglas de juego de esta democracia. De lo contrario, vamos a estar así y el presidente no debe seguir pensando en que no quieren seguir vacando, van a seguir buscando, hurgando. Están recurriendo a métodos realmente demasiado frívolos, están escarbando lo que es, si se quiere, lo más íntimo de las personas. Y ya, pues el presidente tiene que aprender, como dice César Hildebrand, aprender la lección. O sea, no tiene que interferir en las acciones que pertenecen a un sector tan importante como es defensa. Tiene que nombrar correctamente a sus cuadros de altísimo nivel. Yo pienso que a todos los que llama para auxiliarlos, eso lo están diciendo. Falta profesionalismo, nivel, en todos los mandos más importantes de su gestión. Entonces tiene que hacer algo. Muy bien, amigos, yo creo que eso ha sido todo por hoy. No nos vamos a detener a hablar de más cosas porque ya hablé suficiente y a mí me interesaban más estos dos videos que consideré que son muy útiles para la gestión de Perú. Y le tomamos la palabra pues al ingeniero Roque Benavides. Esa plática, ese léxico que tiene para llegar mediáticamente mediante los medios de comunicación a la gente, hay que agregarle el otro 50%. Y con eso ya incluso hasta puede postular a ser presidente de la República. ¿Por qué no? Está increíble lo que dice. O sea, él mismo se pone como el más humilde de todos. Pues, ok, lo siente así. Pero primero, pagar los impuestos, cuidar el medio ambiente, favorecer a las comunidades, respetar sus usos y costumbres, construir ferrocarriles, dar programas de bienestar, etcétera. Que no se deterioren los ecosistemas, que es importantísimo. Y bienvenido toda la minería y toda la inversión privada y la inversión extranjera directa, bienvenido, ¿por qué no? Muchas gracias, amigos, buenas noches.